Iniciamos leyendo la siguiente situación. Situación 1. Actividades preferidas. Durante este tiempo de aislamiento social, Mario ha estado comunicado con sus amigos a través de WhatsApp. Él se propone averiguar cuáles han sido sus actividades favoritas para compartir el tiempo con la familia. Mario aplicó una encuesta virtual a 100 de sus contactos elegidos aleatoriamente. Luego de procesar los resultados, obtuvo la siguiente tabla de distribución de frecuencia. Se tiene la tabla. A partir de la situación 1, responde las preguntas 1, 2, 3 y 4. Vamos a resolver. 1. Presenta los resultados mediante un gráfico de barras y un gráfico circular. A. Representamos los resultados en un gráfico de barras. Tenemos el gráfico de barras, explicamos. En el eje horizontal ponemos los tipos de actividades presentadas en la tabla. Hay 6 actividades, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Debemos levantar 6 barras en el gráfico. En el eje vertical representamos las frecuencias. En este caso, la escala comenzará de 0 e irá de 5 en 5 hasta alcanzar el valor máximo de las frecuencias. Ahora vamos a dibujar las barras que representan cada tipo de actividad. Por ejemplo, la barra que corresponde a jugar con juegos de mesa debe llegar hasta el punto en el que se encuentra el número 22, como se observa. Es decir, jugar con juegos de mesa, la frecuencia es 22, tocar guitarra, la frecuencia es 5, leer un libro, la frecuencia 16, cocinar, la frecuencia 19, mirar películas, la frecuencia 30 y cuidar jardín, la frecuencia es 8. Recuerda, las barras deben tener el mismo ancho y no deben pegarse unas a otras. Seguimos resolviendo. B. Representamos los resultados en un gráfico circular. Tenemos la tabla de distribución de frecuencias. Prestamos atención a los datos de la tabla. Vemos que hay 6 actividades. Habrá 6 sectores en el gráfico circular. A continuación encontramos la frecuencia relativa. Dividiendo la frecuencia de cada actividad entre el número total de datos. Por ejemplo, 22, la frecuencia absoluta, entre 100, el total de datos, es igual a 0,22. Tenemos la primera frecuencia relativa, H1. Continuamos. Para la segunda frecuencia relativa, H2, dividimos la frecuencia absoluta, 5, entre el total de datos, 100. Nos da como resultado 0,05. Del mismo modo, continuamos con las demás frecuencias relativas. 16 entre 100, 0,16. 19 entre 100, 0,19. 30 entre 100, 0,30. Y 8 entre 100, 0,08. Además, expresamos la frecuencia relativa en porcentajes, al cual llamamos frecuencia relativa porcentual. Por ejemplo, la primera frecuencia relativa porcentual. Multiplicamos la frecuencia relativa 0,22 por 100%. Multiplicando por 100, la coma avanza 2 cifras o 2 espacios, se tiene 22%. Primera frecuencia relativa porcentual. Veamos la segunda frecuencia relativa porcentual. Multiplicamos la frecuencia relativa 0,05 por 100%. Es igual al 5%. Del mismo modo, continuamos con las demás frecuencias relativas. La suma de las frecuencias relativas porcentuales nos debe dar 100%.
Seguimos resolviendo. Tenemos la tabla. Determinamos el ángulo del sector que le corresponde a cada actividad en el gráfico circular. Por ejemplo, veamos jugar con juegos de mesa. La vuelta completa en el círculo equivale a 360 grados y 360 grados es el 100%. Entonces, el 22% ¿a cuántos grados corresponde? Es una regla de 3 simple directa. Resolviendo se tiene 360 por 22 entre 100 nos da 79,2 grados, aproximando a entero 79 grados. Aquí tenemos el ángulo 79 grados. Porcentaje 22%, el ángulo 79 grados. Entonces, 79 grados será el sector que corresponde a 22% de las personas que prefieren jugar juegos de mesa. Del mismo modo, aplicando la regla de 3 simple directa, calculamos el ángulo de los demás porcentajes. Se tiene para 5% 18 grados, 16% 58 grados, 19% 68 grados, 30% 108 grados, 8% 29 grados. La suma de los ángulos nos debe dar 360 grados, que es la vuelta completa del gráfico circular. Recuerda, cuando el ángulo es decimal, puedes redondearlo al número entero más próximo, como hicimos en el primer caso. Seguimos resolviendo. Con un compás u objeto circular trazamos la circunferencia. Con el transportador medimos el ángulo y delimitamos los sectores con regla. Tenemos la tabla de frecuencias, las actividades, porcentaje y ángulo. Actividades preferidas. Observamos en el círculo los ángulos. 79 grados para jugar con juegos de mesa y avanzamos en el sentido horario, es decir, como las manecillas de un reloj. 79 grados, luego viene 18 grados, 58 grados, 68 grados, 108 grados y 29 grados. A partir de lo que hemos hecho, solo necesitamos asignar a cada sector con un color diferente y colocamos el porcentaje. Como se observa, en 79 grados tenemos 22% y así vamos avanzando. 5%, 16%, 19%, 30% y 8%. Finalmente indicamos el título de cada sector en una leyenda. Tenemos la leyenda: de color celeste, jugar con juegos de mesa, 22%. De color anaranjado, tocar la guitarra, 5%. De color plomo, leer un libro, 16%. De color amarillo, cocinar, 19%. De color azul, mirar películas, 30%. Y por último, de color verde, cuidar el jardín, 8%. Vamos a resolver. 2. ¿Qué porcentaje de amigos no tienen como actividad favorita tocar guitarra ni leer un libro? Tenemos la tabla. Si sumamos los que tocan guitarra y leen un libro, 5 más 16% es igual a 21%. Pero nos están pidiendo lo contrario. Entonces, como observamos, el porcentaje de amigos que tienen como actividad favorita tocar guitarra y leer un libro es 21%. Por lo tanto, el porcentaje de amigos que no prefieren estas actividades es la diferencia respecto del total. Es decir, el 100% menos 21% es igual a 79%. Podemos calcular también de otra manera. Sumar 22%, 19%, 30% y 8% también nos va a dar 79%.
Respuesta: el porcentaje de amigos que no prefieren tocar guitarra ni leer un libro es 79%. 3. ¿Cuál es la actividad más practicada por los amigos de Mario? ¿Cuál es el porcentaje que nos lo indica? Resolución: tenemos la tabla. Para saber cuál es la actividad más practicada por los amigos de Mario, basta con comparar las frecuencias o porcentajes e identificar la mayor. En este caso vamos a porcentaje y observamos el 30%. Respuesta: la actividad más practicada por los amigos de Mario es mirar películas, preferida por el 30% de los encuestados. 4. ¿Cuál es la actividad menos practicada por los amigos de Mario y cuál es el porcentaje que nos lo indica? Resolución: tenemos la tabla. Para saber cuál es la actividad menos practicada por los amigos de Mario, basta con comparar las frecuencias o porcentajes e identificar el menor. Tocar guitarra, 5%. Respuesta: la actividad menos practicada por los amigos de Mario es tocar guitarra y el porcentaje que nos indica ello es el 5%. Situación 2. El menú. En la misma encuesta, Mario averigua sobre el menú que preparan con mayor frecuencia. En la siguiente tabla de distribución de frecuencias se muestran algunos resultados de la encuesta. Menú arroz con pollo, tenemos la frecuencia absoluta. En ensaladas, ningún dato. En estofado, la frecuencia relativa 0,1. En pescado frito, la frecuencia absoluta 12. El total de encuestados 100. La suma de las frecuencias relativas siempre es 1. La suma de las frecuencias porcentuales es 100%. A partir de la situación 2 responde las preguntas 5 y 6. Vamos a resolver. 5. Completa los datos de la tabla y determina cuántas personas indicaron que consumen ensaladas frecuentemente. Hay dos preguntas. Primero, completar los datos de la tabla y luego, ¿cuántas personas consumen ensaladas frecuentemente? Trabajamos con la primera. Resolución. Completamos la tabla. H sub i por ciento es la frecuencia relativa porcentual. Es igual a H sub i, que es la frecuencia relativa por 100%. Debemos recordar los subíndices. I se refieren I igual a 1 a la primera fila, I igual a 2 a la segunda fila, I igual a 3 a la tercera fila, I igual a 4 a la cuarta fila. Calculamos H sub 3%. Es igual a H sub 3, es decir, la frecuencia relativa por 100%. H sub 3% es igual 0,1 por 100%. Multiplicamos, nos da H sub 3% igual al 10%. Trabajamos con F sub 3, que es la frecuencia absoluta. Es el 10% de 100. El 10% de 100 es 10. F sub 3 es igual a 10. Ubicamos en F sub 3 ese valor. También se podía haber calculado este dato 10 con la frecuencia relativa, es decir, dividiendo, como no se conocía, este dato desconocido entre 100 es igual a 0,1. Continuamos. Ahora calculamos F sub 2. Para calcular F sub 2, sumamos 30 más 10 más 12 nos da 52 y restamos al total, que es 100. Entonces, F sub 2 es igual a 100 menos 52 nos da 48. Hemos completado los valores de las frecuencias absolutas, de F sub 1 hasta F sub 4. Ahora completamos la frecuencia relativa. H sub i es igual a F sub i entre n, es decir, la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta entre 100. Calculamos H sub 1 es igual a F sub 1
entre el total de datos. Se tiene 30 entre 100 es igual a 0,30. Continuamos con el resto del mismo modo aplicando la fórmula. 48 entre 100, 0,48. 12 entre 100, 0,12. Hemos completado las frecuencias relativas. Al sumar nos da 1. Ahora calculamos las frecuencias relativas porcentuales, que es igual a multiplicar la frecuencia relativa por 100%. Iniciamos con la primera. H sub 1% es igual a H sub 1 por 100%. H sub 1% es igual a 0,30 por 100%. Multiplicando nos da 30%. Ubicamos. Continuamos aplicando la misma fórmula. 0,48 por 100% nos da 48%. 0,12 por 100%, 12%. Sumamos nos da 100%. Hemos completado la tabla, por tanto hemos dado respuesta a la pregunta 1. Para responder a la pregunta, identificamos la cantidad de personas que consumen ensaladas. Es la frecuencia absoluta. 48 personas consumen ensaladas. Respuesta: las personas que indicaron que consumen ensaladas frecuentemente son 48. 6. ¿Qué porcentaje de las personas señalan que su menú favorito no es el arroz con pollo? Resolución: tenemos la tabla. Hay varias formas de resolver. Como observamos, el porcentaje de personas que señalan que su menú favorito es el arroz con pollo es 30%. Por lo tanto, el porcentaje de personas que no prefieren el arroz con pollo es la diferencia respecto del total, es decir, 100% menos 30%, nos da 70%. También podemos sumar 48 más 10% más 12%, son las personas que señalan que su menú favorito no es el arroz con pollo, también nos da 70%. Respuesta: el porcentaje de personas que señalan que su menú favorito no es el arroz con pollo es el 70%. Les invitamos a que hagan clic en la descripción del video, en el título Blog Aprendo en Casa Matemática Superior, donde encontrarás videos del primer grado, segundo, tercero, cuarto y quinto del cuaderno de trabajo de matemática Resolvamos Problemas Secundarios.